Buenas a todos. La presentación de hoy es alrededor del tema de conciencia de familia en niños y adolescentes. He tratado de exponer a través de estas presentaciones distintas temáticas: adolescentes, adultos mayores, jóvenes, niños. También he hecho discusión de algunas definiciones psicológicas con sus características. Sin embargo, no había hecho la parte de formación de competencias, que ahorita lo voy a hacer. Son competencias organizacionales que las he encuadrado en la dinámica familiar. Y estas presentaciones están hechas hacia la adquisición de estas competencias a nivel familiar en niños y adolescentes, y también en otros niveles con este tipo de población. Lo primero que vamos a hacer es definir la conciencia familiar, apropiándonos y adecuando la definición de conciencia organizacional hecha por Marta Valles, quien es una persona que ha trabajado mucho en competencias laborales. La conciencia familiar es la apropiación de un entorno familiar, el conocimiento, la identificación y posterior accionar respecto de la manera de conducta de este ambiente. Lo fundamental de esta conciencia familiar tiene que ver con la apropiación, que el padre, la madre, el hermano, el hijo sientan como suyo ese ambiente, lo defiendan ante posibles peligros y estén pendientes de su desarrollo, estén interesados por este ambiente. La conciencia solo se puede dar si existe sentido de pertenencia. La conciencia es una apropiación del entorno familiar, pero el sentido de pertenencia es un querer estar ahí. Solo me puedo apropiar si tengo ganas de. Definamos el sentido de pertenencia como el deseo de ser parte de un grupo, identificándose con él y encaminando todos sus esfuerzos como sus patrones de conducta en los aspectos vinculados al colectivo. Cuando yo deseo tener pertenencia en un grupo, adquiero sus patrones de conducta, sus patrones de acción. Vivo por ese grupo. Ese grupo me da muchas motivaciones para ser parte de él. Teniendo en cuenta la definición de sentido de pertenencia, voy a nombrar una serie de acciones que pueden servir para formar esta competencia en niños y adolescentes. La primera acción se refiere a las actividades didácticas de exploración. Esto tiene que ver con la historia de la familia, más que todo el núcleo familiar, padres, madres e hijos. Pero también se refiere a la historia
de la familia entera, de la familia extensa, abuelos, tíos, hermanos de los abuelos. Para esta investigación pueden colaborar mucho los padres y los adultos mayores. Los adultos mayores tienen muchos recuerdos eh, de, de cuando sus padres fueron niños, fueron adolescentes. Tienen fotos, algunos tienen filmaciones y han compartido muchas vivencias, tienen muchas anécdotas. Todo esto, las fotos, las filmaciones, las anécdotas y las maneras en que se resolvieron las situaciones conflictivas hacen parte de las actividades de exploración e investigación que se pueden compartir o instar a los hijos, a los niños y adolescentes para que tengan un sentido de pertenencia alto con su familia. Estas actividades requieren tiempo, requieren una organización determinada, por lo cual también facilita la unión familiar. La segunda acción es acciones de distinción del grupo familiar. En estas acciones pueden estar las costumbres, las expresiones, la celebración de fechas especiales, las actividades familiares de formación, diversión y esparcimiento. También pueden estar el hecho de compartir hobbies entre padres e hijos, como hábitos de lectura, discusión de lectura, etc. Estas dos acciones requieren tiempo, que muchas veces los padres no están dispuestos a dar porque están muy cansados de trabajar durante toda la semana. Sin embargo, para la formación de competencias familiares, especialmente esta de conciencia familiar, se requiere hacer actividades juntos y que los padres gasten mucho tiempo de su descanso en la realización de estas actividades. Otra de las formas en que los hijos adolescentes y los hijos niños adquieren conciencia familiar es dando responsabilidad en algunas actividades del hogar. Esto depende de la edad, del hijo, en la medida en que el hijo crezca en más responsabilidades en el hogar, puede tener. Estas actividades del hogar no deben quitarle tiempo para sus labores escolares. Tampoco deben ser actividades con mucha importancia, ni actividades que involucren a los deberes y a las obligaciones de la pareja. Y en cuanto a las actividades didácticas de exploración y acciones de distinción del grupo familiar, estas se tienen que dar con cierto grado de cotidianidad para convertirse
en un hábito. Por ejemplo, un domingo en la noche, que sea una comida familiar. De esta forma, los hijos van a tener mucha expectativa de ese día y de ese encuentro. Eh, en esta en estas actividades que eh, la, pueden fomentar la formación eh, del sentido de pertenencia y de la conciencia familiar. Hay dos enseñanzas. El sentido de pertenencia no debe tener eh, más alta intensidad que el sentido crítico y la ética. Eh, los padres le deben enseñar y le deben recalcar a sus hijos que aunque deseen pertenecer a un grupo, aunque deseen pertenecer a una cultura, esto no debe impedir que ellos tengan sentido crítico y tengan ética. Eh, de manera que si ven que ese grupo hace algún comportamiento por fuera de lo que ellos piensan, estas personas deben tener el sentido crítico y la ética como para decir esto no me gusta o hasta aquí llego con este grupo. Eh, Esto es muy importante para eh, cuando los hijos son adultos eh, y se están metiendo en algún grupo determinado y no se arrastren, no se dejen arrastrar por el grupo, por la fuerza del grupo, de manera que siempre puedan analizar objetivamente, tengan la capacidad de hacerlo sobre ese grupo y la pertenencia a ese grupo no esté llena de afectos y de pasiones. La segunda enseñanza que deja estas formas de estimular la competencia de conciencia de familia y el sentido de pertenencia es que la conciencia de familia necesita estar asociada a acciones de mejoramiento. Eh, no, no solo no es suficiente solamente apropiarse de un grupo. No es suficiente solamente el deseo de vincularse a un grupo, sino que también debe existir por parte del sujeto una proactividad para un análisis de ese grupo y una proactividad para expresar sus análisis y para fomentar acciones de mejoramiento. Esto es esencial porque no todos los grupos son perfectos. Siempre necesitan alguien que lo mire objetivamente, alguien que pueda establecer un diagnóstico, que pueda investigarlo y después de toda esa investigación y mirada objetiva, ofrecer unas posibilidades para el mejoramiento de sus procesos, de sus relaciones, de manera que
de manera que esta proactividad empieza desde que los padres enseñan que además de la conciencia familiar, deben tener unas acciones proactivas eh, para, eh, para incentivar mejores cosas dentro del grupo. Cómo crear proactividad en el niño y posteriormente en el adolescente, incentivando y exigiendo que comunique asertivamente sus ideas, tomando en cuenta su opinión en ciertos aspectos. Estos aspectos no tienen que ver, no deben ser relacionados a la estructuración familiar, las normas o las relaciones de pareja, a no ser que sea un vínculo maltratante entre los dos adultos que directamente lo estén afectando. En todas las demás situaciones, los adultos deben oír a su hijo y con estas palabras, con estas ideas de su hijo, deben procurar unos mejoramientos respectivos. Y esto va muy complementado con la diapositiva anterior. Para que el hijo tenga una actitud proactiva, los padres también deben tener una actitud proactiva respecto de lo que oyen, de lo que percibe su hijo y de lo que interpreta. Se debe incentivar al hijo para la creación de planes de mejoramiento. Cuando el hijo crea que se puede mejorar algo dentro del entorno familiar, los padres deben incentivarlo para que hagan sus ideas, para que planteen sus ideas y deben oír estos planteamientos. Si después de oír estos planteamientos los padres perciben o los padres analizan que esta idea no se puede realizar, se debe dar una retroalimentación al hijo y mostrando fortaleza de su invención y decirse que no puede hacerse por tal y tal motivo. Esto incentiva al hijo para una posterior realización de planes de mejoramiento, para una preocupación por observar lo que está viendo dentro de su ambiente y quiera mejorarlo. Se apropia de manera proactiva de su ambiente, creando conciencia organizacional y a la vez favorece el deseo de pertenecer a este grupo, desarrollando un sentido de pertenencia. Bueno, esto era todo lo que tenía para decirles hoy. Una pequeña exposición de cómo se concibe o cómo se estimula el sentido de pertenencia en los hijos niños y en los hijos adolescentes. Antes de terminar con esta presentación, les quiero mostrar mi tarjeta de psicólogo. Mi nombre completo es Felipe Jaramillo Soto. Soy psicólogo clínico con formación en psicoanálisis.
Tengo mi consultorio en esta dirección en Cali. Está en mi cuenta de correo y mi teléfono. Hago consulta individual con todo tipo de población, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos entre 25 y 40, adultos en la mediana edad, adultos mayores. También hago consultas de parejas, de grupos y hago formación a empresas de competencias blandas. Está en mi página web, psicólogofelipejaramillo.com. En esa página tengo un blog en el que actualmente tengo 340 escritos de mi autoría sobre adolescentes, niños, adultos jóvenes, adultos de 25 a 40 años, adultos en la mediana edad, adultos mayores, parejas, discusión de algunos libros, formación de competencias en niños y adolescentes. Tengo 2 páginas corporativas en Facebook y en Instagram. Están como psicólogo Felipe Jaramillo. Tengo mi página de LinkedIn que estoy como Felipe Jaramillo Soto. Estas 2 son las carátulas de la presentación física de mis 2 libros. El primero se llama Cómo entender el comportamiento de mi hijo. Trata de los principales fenómenos ocurridos en la niñez de los 0 a los 12 años, las razones de estos fenómenos y cómo los adultos pueden ser proactivos para la solución de diversos inconvenientes que se pueden presentar con sus hijos. El segundo libro se llama Ser adolescente y adulto joven hoy. Trata de explicar los principales acontecimientos que pasan en la adultez y en la adultez joven y en la adolescencia. Principales fenómenos explicados desde el punto de vista neurobiológico, social y cognitivo. También trata de orientar a los padres o adultos responsables de cómo tratar asertivamente las problemáticas que se presentan en este espacio y tiempo. Estos 2 libros se pueden conseguir en formato físico o en formato virtual. En formato físico se consiguen por la página autoreseditores.com. Te metes a la página, compras el libro y en 12 o 15 días hábiles recibes el ejemplar físico. Y en formato virtual estos 2 libros se pueden conseguir por la página de Amazon. Este soy yo. Les agradezco mucho su atención.